La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Entre los siglos XIII y XV floreció en Granada el último de los emiratos musulmanes de la península ibérica. Nació de la derrota de las Navas de Tolosa en 1212 y de la pérdida de las ricas vegas del Valle del Guadalquivir. Su fundador, Al-Ammar ibn Nasir, procedía de Arjona y aprovechó las conquistas de Córdoba y Sevilla por parte de Fernando III de Castilla para apoderarse de Málaga, de Almería y de Granada. En esta última ciudad situaría su capital y se declararía acto seguido vasallo del rey castellano para garantizar su propia protección. Parte de los habitantes musulmanes de las taifas del Guadalquivir emigró hacia el sur, hacia su reino, lo que ocasionó que creciese la población, sobre todo la cualificada, y eso permitió que se consolidase la dinastía. A partir de ese momento, Al-Ammar y sus herederos pudieron gozar de cierta paz y de cierta tranquilidad con la que forjar y desarrollar un reino musulmán autónomo que terminaría durando muchísimo tiempo, nada menos que 2 siglos y medio. El Emirato Nazarí se benefició de su posición geográfica en el sudeste de la península ibérica, estaba bien protegido por las cordilleras béticas y poseía una amplia fachada marítima, con 2 puertos importantes, Málaga y Almería, que la mantenían en estrecho contacto con el continente africano y con las rutas comerciales del mar Mediterráneo. Además, tenía una vega muy rica, la vega del río Genil, muy cerca de la ciudad de Granada. Gracias a eso y a las buenas artes de sus emires, Granada creció y prosperó muchísimo ambas cosas, especializándose en el comercio de algunos productos muy cotizados en la Europa de la época, como la seda o como el oro. Para los reyes castellanos, que desde mediados del siglo XIV pasaron a controlar ya directamente el estrecho de Gibraltar, la presencia de este resto de Al-Ándalus era una anomalía algo incómoda, pero muy conveniente desde el punto de vista económico, porque les proporcionaba jugosos tributos. Granada, entre tanto, se embelleció con grandes edificios como una gran mezquita y especialmente con el Palacio de la Alhambra, enclavado en la colina de Sabica, al borde del curso del río Darro. Pero la Alhambra, que significa la roja, como se explicaba en aquella contrahistoria que hice sobre la guerra de Granada, era mucho más que un palacio. Se trataba de una ciudad en sí misma, una ciudad palatina, en la que convivían varios palacios construidos por los sucesivos emires, un conjunto de jardines espectaculares todos, una mezquita, una fortaleza y alojamiento para toda la corte del emir. Disponía, como os contaba en aquel programa, hasta de un acueducto propio. La Alhambra ha llegado hasta nuestros días en un estado de conservación excelente y permite hacernos, si la visitamos, una idea de lo rico que llegó a ser el Emirato Nazarí de Granada. Pero era un reino con fecha de caducidad. Durante los 2 siglos de su existencia, Granada no hizo más que menguar, no hizo más que perder terreno en campañas que de manera periódica lanzaban los castellanos. Los granadinos, por descontado, no se quedaban con los brazos cruzados y saqueaban siempre que podían las comarcas cristianas fronterizas. La de Granada con Castilla fue una frontera inestable y móvil. Estaba siempre en permanente movimiento. Las últimas batallas de la Reconquista se libraron allí, en lugares como Algeciras, como Gibraltar o como Antequera, plazas perdidas por los nazaríes a lo largo del siglo XIV antes del asalto cristiano final, durante ya finales del siglo XV, durante el reinado de los reyes católicos. Aprovechando las querellas internas entre las distintas facciones de la nobleza granadina y las disputas dinásticas dentro de la familia, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón dieron comienzo en 1482 a la que sería la última guerra de la Reconquista, la Guerra de Granada, que duraría 10 años y que culminaría el 2 de enero de 1492 con la entrega de la ciudad a los reyes católicos por parte de Boabdil, el último sultán nazarí, a quien Isabel y Fernando permitieron quedarse en Castilla como terrateniente, en las Alpujarras concretamente, pero que prefirió irse a África para morir tranquilo. Terminó muriendo muchos años más tarde en la ciudad de Fez.
Atrás había dejado una ciudad fastuosa que los reyes católicos embellecieron aún más y decidieron incluso enterrarse en ella a su muerte. Y allí siguen enterrados los reyes católicos. Pues bien, para abordar esta historia tan interesante de la Granada nazarí, nos acompaña hoy en la contrahistoria Carmen Vallecillo López, que es granadina, es historiadora del arte y además de eso es contraescucha. Actualmente Carmen se encuentra haciendo un doctorado sobre arquitectura doméstica del siglo XVI en la Universidad de Sevilla. Pues de su mano, de la mano de Carmen, vamos a recorrer la historia del último de los reinos de Al-Ándalus. Os decía hace un momento que tengo al otro lado de la línea telefónica, ya me gustaría tenerla delante, pero ella está en Sevilla y yo estoy en Madrid. Tengo a Carmen Vallecillo. A Carmen, como ya os he comentado, no os he comentado con dónde la conocí, os he dicho que es contraescucha, y es que es contraescucha. La conocí hace semana y media cuando estuve en Sevilla en la Feria del Libro, firmando ejemplares de la Contrahistoria de España, y me causó muy buena impresión. Me contó que era historiadora del arte y que estaba preparando el doctorado ahí en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Pero ella no es sevillana, ella es granadina. Así que nada, se me encendió la bombilla y pensé en hacer un programa con ella, después de haber visto y haber leído alguna cosilla que había hecho. La verdad es que me parece es una mujer muy joven, también muy brillante, y en este caso, pues que nos cuente la historia del Emirato de Granada. Una granadina, con un acento granadino, por cierto, que es precioso. El acento granadino es uno de los acentos más bonitos de España. Pues me parecía un privilegio, tanto para mí como, por supuesto, para todos los contraescuchas. Así que no continúo con la introducción y que se introduzca ella misma. Muy buenas, Carmen, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, encantada de estar en la contrahistoria. Bueno, Carmen, vamos a hablar hoy del Emirato de Granada, del Emirato nazarí de Granada. Hace unos meses, no me acuerdo cuántos, pero debió ser 6 o 7 meses, hice una contrahistoria sobre la Guerra de Granada. Una contrahistoria que gustó muchísimo y algunos contraescuchas, tanto granadinos como no granadinos, me pidieron que hiciese una sobre el reino nazarí, es decir, cuando los reyes católicos entran en Granada el 2 de enero de 1492, acaban con Al-Ándalus, pero no el Al-Ándalus del Califato de Córdoba. Acaban con un pequeño reino musulmán llamado Emirato, un Emirato de Granada, con su sultán, que era Boabdil. En fin, toda esa historia, por lo menos los españoles la conocemos bien, o la conocíamos bien. Ahora ya con los nuevos planes de estudio, la verdad es que no sé qué es lo que se explicará en las clases. Pero bueno, el final del Emirato de Granada lo conocemos bien. Pero ese Emirato, curiosamente, solo se conoce su final, rara vez se conoce su principio, y su principio tampoco es muy lejano en el tiempo con respecto a los reyes católicos. Es decir, que si cae a finales del siglo XV no había nacido, ni mucho menos, a la Alta Edad Media. Era un emirato relativamente reciente, provenía directamente de la época de Fernando III el Santo, de mediados del siglo XIII, es decir, de 2 siglos y pico antes, más o menos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, si tenemos que elegir una fecha para el nacimiento del sultanato nazarí, en esta fecha, el que después conoceríamos como Muhammad I, se autoproclama sultán de Arjona. Arjona es una localidad de Jaén y él pertenecía a esta zona. Y bien, bueno, ya no solamente se autoproclama, sino que lo reconocen sus conciudadanos y las autoridades políticas y militares del momento. Y sí, como dices, va en paralelo al reinado de Fernando III, porque de hecho sería en 1246 cuando el reino de Granada se consolida. Un poco después, de que se conquistase Sevilla y Córdoba, en Sí, esta misma época. exactamente. Bueno, este hombre, vamos a decir su nombre completo para que entendamos por qué le llamamos, en castellano se le conoce a este primer sultán de Granada como Alamar, simplemente. Fuera, Alamar con H intercalada, obviamente, pero Alamar. Bien, su nombre original en árabe es Muhammad ibn Yusuf Nasr ibn al-Ahmar. Bien, pues si tuviéramos que decir un nombre tan largo tendríamos que leerlo además, cada vez que hablásemos de este hombre, de Alamar, el primer sultán de Granada, pues no lo diríamos
teníamos nunca. Sultanes hubo muchísimos, todos con nombres larguísimos, pero al final pues nos ha llegado a nosotros o por sobrenombres o por nombres muy castellanizados. Así que vamos a emplear mejor aquí en el programa de hoy los nombres castellanizados, porque si no, pues todo lo que podemos hacer es un trabalenguas gigantesco. Bien, este hombre, Alamar, era el señor de Arjona. Arjona hoy está en la provincia de Jaén. En aquel entonces la provincia de Jaén no existía, obviamente, pero sí estaba en la frontera de lo que se constituiría poco después entre la Corona de Castilla y Granada. Arjona, curiosamente, los musulmanes la perdieron después de que Alamar se hiciese rey de Granada. Sí, exactamente. De hecho, Muhammad empieza a conquistar territorio desde las Navas de Tolosa, por ejemplo, Guadix, Baza, Jaén, llega incluso hasta Sevilla, Carmona y Córdoba, pero con el tiempo va perdiendo este territorio. Y en esta fecha, en 1246, es cuando pierde Jaén y ya firmaría, haría un contrato de vasallaje con Fernando III, y ahí sería cuando empieza realmente este reino, con este carácter de vasallaje. Este reino tiene una fecha de comienzo, no todos los reinos en la historia de la humanidad tienen una fecha de comienzo clara, que es el año 1238, 1237-38, que es cuando Alamar, este señor de Arjona, que ha perdido Arjona, ha perdido Jaén también, se decide fijar su capital en Granada. Podría haberla fijado en cualquier otro sitio, podría haberla fijado en cualquier otro sitio de los suyos, de los que ya había conquistado, como Málaga o como Almería, que eran dos puertos importantes, pero decide fijarla en Granada. Que habría que preguntarse por qué lo hace ahí, y no lo hace, pongamos por caso, en Málaga, que era una ciudad bien protegida por detrás, tiene una sierra poderosa y además está de cara al mar. ¿Por qué crees que lo hizo, Carmen? ¿Por qué se llevó la capital a Granada, que tampoco era una ciudad especialmente grande en aquel momento? Granada es una ciudad importante en la España musulmana, pero lo es en la parte final, no en tiempos del califato de Córdoba, ni siquiera en la época de las taifas. No, pero bueno, en épocas de taifas sí que llega a ser importante. Más bien, fue capital sirí hasta la conquista de los almorávides en el año 1090. Y bueno, yo creo que fue quizá por la importancia que tuvo en esta época. También fue una antigua ciudad romana. Y quizá también porque ser un sitio clave geográficamente. Bien, hay todo un sistema de cordillera. También la riqueza del agua y la proximidad al mar, lo que ello conlleva, ¿no? La pesca y demás. Y bueno, también la Vega de Granada, quizá por los cultivos y también un poco por autoabastecerse. Quizá ahí tendría más sentido pensar que el reino nazarí de Granada desde un primer momento es un reino que está aislado, porque en la península tiene el problema de tener al enemigo cristiano echándosele encima de vez en cuando, pero también en África, el norte de África también, y luchará contra este reino. Entonces pues se encuentra bastante encajonado. Bien, esto hay que conocer antes. La geografía marca mucho el devenir de la historia. Esto ya lo dice Brodel. Es el primer tiempo de la historia. Sin conocer bien dónde se desarrolla la tragedia humana, pues el lugar físico, quiero decir, es difícil entender a partir de ahí el resto, ¿no? Cualquiera que haya estado en Granada, los españoles pues la conocemos bien, porque no solo la mayor parte de nosotros hemos estado allí, sino que los que hemos estado allí siempre estamos deseando volver. Bien, es una ciudad que tiene una sierra muy grande, Sierra Nevada, donde está el pico más alto de la península ibérica, que es el Mulhacén, que por cierto tiene nombre de sultán nazarí, Muley Hacén, de sultán nazarí ya de finales del siglo XV, y luego por delante hay una vega, la vega del río Genil, y si nos vamos unos cuantos kilómetros, no muchos, más al norte nos encontramos con otras sierras, que son la cordillera Bética. Es decir, que Granada tiene una protección natural bastante grande, tan grande que incluso para hacer los trenes de alta velocidad en el siglo XXI, estoy hablando, se las han visto y se las han deseado los ingenieros para poder atravesar todo ese conjunto de serranías. Así que el reino en principio nace con una vocación claramente defensiva.
Sí, así es. Y de hecho, bueno, así se explica que haya tantas construcciones defensivas por todo el reino. No sé, nos podríamos situar en Málaga, pero en la propia Granada, por ejemplo, en Salobreña, el castillo de Salobreña, que yo creo que es muy conocido por todos los granadinos, pues también tiene ese carácter defensivo. Y la propia Alhambra, por supuesto. Bueno, la Alhambra, los que la conocen ya, no hace falta que se la explique, hablé un poquito de ella aquí en aquel programa que hice sobre la Guerra de Granada. La Alhambra desde fuera parece un inmenso castillo, cuando lo ves con esas almenas, esas torres tan prominentes, y está además colocado, lo ubicaron, encima había ya una fortaleza ciria antes de que llegasen los nazaríes, pero son los nazaríes los que realmente inventan la Alhambra, los que le ponen el nombre y los que la van desarrollando durante 2 siglos. Está encima de una colina no diré inexpugnable, porque realmente en la faz de la Tierra no hay nada inexpugnable, pero de muy difícil acometida. Sí, de hecho, bueno, el enclave es estratégico, ¿no? En el Cerro de la Sabica. Y bien, como dice, ya había ahí un asentamiento, se fecha que, bueno, Cirí, pero también se ha dicho que esa primera construcción la hicieron los judíos. Pero sí que es cierto que ya cuando Alamar entra en Granada, se establece la Alcazaba y bueno, luego se irán conformando el resto de palacios nazarí y del Generalife. Esta geografía tan complicada, esta orografía tan endemoniada del Reino de Granada, era buena para defenderse de los castellanos o de los benimerines del norte de África, porque una de las particularidades de este emirato, relativamente efímero, de duración de solo 2 siglos y pico, fue que vivió pues poco menos que emparedado entre dos grandes reinos, uno cristiano al norte, que era el de Castilla, y otro musulmán en el norte de África, el de los benimerines. Y consiguen sus sultanes mantener el tipo mediante una combinación de vasallaje y diplomacia y también guerra durante todo este tiempo. Bien, esta geografía que les había permitido blindarse y guarecerse detrás de todas esas sierras también supuso un problema interno, porque ir de Málaga a Granada, bueno, ahí se hace rápido por la autopista, pero en tiempos, en el siglo XIV o en el siglo XV, era relativamente complicado. Sí, bueno, ahí estaría un poco esas estrategias de intercambio y de comercio, donde, bueno, por ejemplo, los genoveses tienen un papel bastante importante aquí en lo que sería la economía del reino nazarí, estableciendo relaciones con los castellanos y bueno, con el resto del Mediterráneo y con Italia. Y bueno, en lo que sería la vida económica, pues siempre estarían en treguas y bueno, eso condicionaría también bastante eh, las facilidades o no del comercio para el reino nazarí. Aquí hay una pregunta que creo que nos hemos hecho todos cuando miramos, especialmente en nuestra época escolar, que mirábamos los mapas de la Reconquista y decíamos, bien, pues tanto Castilla como Aragón y en origen Navarra iban bajando, hasta que de pronto en el siglo XIII la Reconquista se queda parada, y se queda parada precisamente frente al Emirato de Granada, un emirato mucho más pequeño que el Reino de Castilla, la Corona de Castilla en aquel entonces. Y uno se plantea, bien, ¿por qué esto durante mucho tiempo, 250 años? ¿Cómo puede ser que los castellanos no fuesen capaces de conquistar algo tan pequeño como el Emirato de Granada después de haber acabado con las taifas realmente poderosas de Al-Ándalus, como eran la de Córdoba o la de Sevilla, o si nos vamos al lado aragonés, la de Valencia? Entonces, la pregunta que supongo que te harías tú también, yo desde luego me la hice: ¿cómo puede ser que aguantasen estos tipos tanto? Es decir, ¿qué hizo esta gente para sobrevivir tanto tiempo y empalmar tantos sultanes, que fueron muchísimos, más de 20? Sí, exactamente. De hecho, fueron 24 emires durante esos 260 años. Yo creo que aquí la clave sería ese sistema de vasallaje, impuesto desde el primer momento. Y bueno, también una política diplomática bastante hábil,
con los reinos cristianos y también con el norte de África. Pero bueno, desde casi el primer momento van a haber guerras y se va a ir reconquistando por parte de los cristianos territorio. O sea, realmente periodos de paz prolongados escasamente. Quizá uno de los más, bueno, largos en el tiempo, entre comillas, sería en el momento en el que Pedro I reina, por la buena relación que tienen Pedro I y Mohamed V. Que bueno, que de hecho una paz que duró pues desde mediados del siglo XIV hasta casi finales, que ya sería el momento de la decadencia del reino, a partir del siglo XV. Hay un punto en la historia del Emirato de Granada, que es mediados del siglo XIV, es la batalla del Salado, en la que los nazaríes pierden el control del estrecho de Gibraltar. Hasta ese momento lo habían tenido, controlar el estrecho de Gibraltar es en esencia controlar Algeciras y Gibraltar, y los nazaríes lo pierden porque entran los castellanos. Bien, a partir de ahí ya digamos que el emirato se encierra en cierta medida en sí mismo y consigue sobrevivir aparte de este vasallaje gracias al comercio. Hice una contrahistoria hace muchísimo tiempo, hace unos cuantos años, sobre la ruta de la seda, y contaba en esta contrahistoria cómo uno de los centros sederos más importantes de Europa era la ciudad de Granada durante la Baja Edad Media. Cómo llegaba la seda hasta allí, cómo... Caray, que no estamos hablando de una ciudad que esté, qué sé yo, en el levante del Mediterráneo, sino en el interior de la península ibérica. ¿Cómo se pudo crear, Carmen, un centro sedero en un lugar tan insospechado como Granada, a los pies mismos de Sierra Nevada? Pues sí, la verdad que la seda tuvo bastante importancia en lo que es el comercio granadino. Y bueno, la morera, que sería el alimento que se le da a los gusanos de seda, se cultivaba en la Alpujarra. Y de hecho Ronda y Málaga serían el primer foco de comercialización de este material. De hecho fue muy apreciado fuera de la península, casi como si fuera un material precioso. Y de hecho en los momentos de más conflicto con los cristianos, que no había ciertos problemas para transportar el dinero, se intercambiaba el dinero por seda para poder llevar esa riqueza y demás. Y aquí es donde entrarían también otra vez los genoveses, ¿no? En este comercio. Y bien. Los genoveses que llegaban por el Mediterráneo, obviamente, y que negociaban y comerciaban con los nazaríes a través de Málaga y Almería. Es decir, que el Emirato de Granada, una de sus claves fue incorporarse al comercio mediterráneo, lo que le dio posibilidades y recursos materiales para sobrevivir. Sí, exactamente, porque si no, pues hubiera sido prácticamente imposible. La verdad que, que al ser un reino tan aislado, pues conforma un carácter bastante personal en todos los sentidos, sobre todo culturalmente, pero claro, el comercio es necesario abrir fronteras. Y ni los cristianos ni el norte de África se lo fueron poniendo fácil en muchos momentos. Entonces, gracias a estos italianos, pues pudieron abrir el comercio al Mediterráneo, porque claro, la ruta con Oriente estaba completamente cerrada. Ahí eso fue imposible realizar ningún comercio. Bueno, lo que sí tenían los nazaríes, que ahí los cristianos sí podían encontrarse con algún tipo de problema, era para hacer negocios y establecer lazos comerciales con el norte de África. A fin de cuentas no dejaban de ser hermanos de fe, hablaban, si no el mismo idioma, un idioma muy parecido y se reconocían mutuamente. Granada sirvió durante estos 2 siglos también de puerta de entrada para muchas mercaderías provenientes del norte de África, como por ejemplo el oro que llegaba desde el Golfo de Guinea para el resto de Europa. Sí, exactamente. El oro tenía que llegar de alguna manera y sí, lo hicieron así. Hay otra cosa que también suele ser desconocida del Emirato de Granada, que es la población. Normalmente se piensa que, pues a la mar, llegó allí, se encontró con los granadinos, los malagueños, los almerienses de la época y montó un reino. Bueno, se encontró con ellos, pero también se benefició de otra bendición, que fue que muchos cordobeses y sevillanos, musulmanes obviamente, decidieron, porque no les quedó otro remedio, no olvidemos que Fernando III, una de las cosas que hace cuando reconquista
conquista del Valle del Guadalquivir es vaciar de moros el Valle del Guadalquivir, muchos se establecieron allí, unos se fueron al norte de África y otros pues hicieron sus maletas, entre comillas, cruzaron la Bética, las cordilleras béticas y se establecieron en las ciudades granadinas. Y eso le dio una ventaja demográfica a los sultanes. Sí, exactamente. La población, bueno, estaba conformada realmente por un crisol de razas. Por ejemplo, árabes, sirios, bereberes, judíos e incluso negros formaban parte de la población del reino. De hecho, hay estudios sobre la economía de este reino, del reino nazarí de Granada, concretamente del siglo XVI, y es sorprendente el número de habitantes que había. Como en cualquier sociedad había cierta estratificación social y bueno, la aristocracia estaba conformada por los linajes más antiguos de árabes y de sirios que se remontarían al siglo VIII. Los bereberes que irían llegando al reino de Granada huyendo de los pueblos musulmanes de África y bueno, por la oportunidad que representaba el reino nazarí por cuestiones económicas y mercantiles. Y bueno, había judíos, aunque no eran muy numerosos, y también había cristianos. De hecho, había unos cristianos renegados que se llamaban elches, que bueno, conformarían parte del servicio militar de este reino. Los elches eran cristianos renegados, es decir, cristianos que habían renunciado al cristianismo y se habían hecho musulmanes, algo parecido a lo que hicieron los sultanes otomanos en Oriente, que también contaban con un montón de cristianos renegados, y eran los más fieles de todos. Sí, exactamente. De hecho, este intercambio de población se va a dar. También habrá nazaríes que incluso se vayan a tierras cristianas y igualmente cristianos renegados que entran dentro del reino de Granada. Una parte de los recursos que tenía el Emirato de Granada, que como vemos eran bastantes, tanto demográficos como económicos, se tenía necesariamente que desplazar hasta Castilla en forma de tributos, porque una de las claves de su supervivencia en estos 250 años fue el vasallaje que prestaron los sucesivos emires a los reyes de Castilla. Se aprovecharon también, cierto es, sobre todo a partir del siglo XIV, de las querellas intestinas que había dentro de Castilla y por lo tanto pues eso les daba cierta tranquilidad. Es más, la última guerra, la guerra final, la de los reyes católicos, viene justo después de una guerra civil en Castilla, en la que los nazaríes habían estado muy tranquilos porque sabían que mientras los castellanos se peleasen entre ellos, pues al Emirato de Granada no le pasaría nada. Bien, estos tributos que se pagaban a Castilla hicieron que a Castilla no le compensase demasiado eliminar a ese emirato. Vale, podía ser algo incómodo tenerlo ahí, eran musulmanes, etcétera, pero por otro lado les interesaba. Incluso hubo reyes de Castilla que fueron, como el rey Pedro I, que fueron grandes admiradores de la cultura granadina. Bueno, no hay más que ir a los alcázares reales de Sevilla, caray. Cuando uno entra parece que está en la Alhambra. Es decir, se estableció una relación que podríamos en ciertos aspectos, como el artístico, calificar de simbiótica entre la Corona de Castilla y el Emirato de Granada. Ambas partes se beneficiaron mutuamente. Sí, exactamente. Ellos desde un primer momento van a pagar este tributo, que son parias, que de hecho constituía casi la mitad de la riqueza anual que podían llegar a recaudar los nazaríes. Y bueno, por supuesto fue muy importante desde el primer momento. Y esto se pudo ver sobre todo en la arquitectura, que nos ha llegado bastante, porque de la España musulmana, de Al-Ándalus en general, solemos pensar en la mezquita de Córdoba, y hacemos bien en pensar en ella, pero lo que más nos ha dejado, a fin de cuentas, ha sido la Granada nazarí. Cuando pensamos en esa época concreta, lo que nos viene automáticamente a la cabeza es la Alhambra. Y la Alhambra es el símbolo pues inmortal de un periodo de la historia muy concreto en una ciudad muy concreta. Pero esto nos viene a demostrar también que eran realmente ricos, ¿no? Construyen un conjunto de palacios semejante, unos, qué sé yo, unos pastores del desierto. Estaban realmente avanzados en muchísimos aspectos. Sí, de hecho, bueno, cuando uno va a Granada y ve la Alhambra, sí que es cierto que desde fuera
te da un aspecto muy sobrio, ¿no? Militar y demás, que bueno, eso ya estaría muy ligado a las características de la arquitectura, bueno, del arte islámico. Pero si uno entra adentro, no tiene que ser solamente en la Alhambra, sino por ejemplo en cualquier casa, lo que vas a encontrar es una enorme riqueza y unos interiores muy, muy cuidados. Sí que es cierto que los materiales que se usan no son precisamente materiales ricos, aunque bueno, el mármol sí que se llega a usar, pero no es lo que predomina, sino que lo que más se va a encontrar es pues materiales que podríamos decir entre comillas pobres, ¿no? Yeso, barro y bueno, también cerámica vidriada. Bueno, Todo ello muy... Sí. pero la clave, Carmen, muchas veces no es tanto con lo que trabajes, sino cómo lo trabajas. Sí, por supuesto. La técnica utilizada por todo ello era muy, muy cuidada y no era herencia de no solamente de lo que habían dejado el resto de reinos de Al-Ándalus, sino también bueno, de corrientes que venían de Oriente. Y también, bueno, destacar el califato, porque el califato sí que es cierto que hacía, bueno, tuvo mucho cuidado en hacer unas construcciones muy, muy suntuosas, ¿no? Y en Oriente también se está dando eso. Y ellos lo recogen todo y, bueno, lo recogen, lo reinterpretan y lo plasman. En la arquitectura nazarí, al final ha quedado la Alhambra pues porque es una maravilla del mundo, pero no es lo único. Cuando hablamos de arquitectura nazarí, está realmente el antiguo reino de Granada lleno de restos vamos, en algunos casos están en ruinas, en otros no, de esta misma época. Y podemos ver en todos los casos que eran una civilización con mayúsculas. Sí, de hecho, bueno, ellos se encontrarán fortalezas almohades y las mantienen y las llegan a reforzar, ¿no? Sobre todo por el cambio que hay con el uso de la pólvora y demás. Y bueno, sobre todo quizás lo que más se pueda ver sean las murallas. Cuando, por ejemplo, uno va por Granada, o incluso en Almería o en Málaga. Tenían además técnicas que son realmente vistosas. No hay más que visitar la Alhambra y uno puede contemplar técnicas arquitectónicas que te capturan la mirada, que no puedes dejar de mirar a otro lado, que luego los propios castellanos copiaron. Es más, estos maestros arquitectos granadinos generan casi una escuela arquitectónica que después que podemos trazar hasta el neomudéjar ya en el siglo XX. La manera de la arquitectura de esa época en Granada. Sí, exactamente. Por ejemplo, quizás lo más significativo sea la técnica del tapial, algo que se ve por las murallas y por los muros de ciertos edificios y que pues incluso hoy en día se sigue utilizando, ¿no? Y se empleó. ¿Qué es la técnica del tapial? Quizá, ¿En qué consiste esa técnica? sí, el tapial es una técnica en la que se realiza un muro utilizando un encofrado, o sea, tú haces una estructura de madera que rellenan bueno, de barro, agua, una cierta mezcla y bueno, esperas que se seque y cuando se seca tú quitas dos planchas de madera que habías colocado previamente y bueno, así vas conformando un muro. Y esa es una técnica granadina, porque más o menos según me la estabas contando la conocía. Son los granadinos, los nazaríes, los primeros en emplearla. Antes no se hacía así. No, sí, sé que sí que se llegaba a hacer, vamos, de hecho, en época cirí, los restos que quedan de la muralla cirí están en tapial. Así que lo que ellos hacen es básicamente auparse sobre lo que había sido la arquitectura almohade. Por ejemplo, el caso más famoso, el ejemplo más famoso es la Giralda de Sevilla. No la Giralda tal y como la conocemos hoy en día, que ha sufrido muchas transformaciones, pero sí por lo menos su cuerpo principal, que sigue teniendo y presentando un aspecto almohade, aunque luego ya la coronaron posteriormente, ya en el siglo XVI, con la coronación de la Giralda, vamos, es cristiana, no es musulmana, pero se inspiran en todo aquello, lo que ya habían hecho los almohades previamente. Sí, sobre todo en la construcción militar. Como había comentado antes, la dejan y la refuerzan, pero sí que es cierto que beben mucho de esta tradición almohade.
Eso es curioso, no sé si te lo ha parecido a ti, como granadina, quiero decir, claro, habiendo nacido y habiéndote criado en una ciudad tan bonita, que combina y a mí me lo pareció desde la primera vez que fui a Granada con 14 años y me quedé maravillado por aquella ciudad, era como los nazaríes mezclaban el refinamiento más suntuoso con la arquitectura militar más de aspecto más imponente. Es decir, que apenas había espacio intermedio entre ambos. No había clase media arquitectónica. O hacemos fortalezas o hacemos unos palacios espectaculares. Quizá la clase media es que no nos ha llegado hasta nosotros, pero el propio Palacio de la Alhambra es un reflejo de eso mismo. Vemos por fuera una fortaleza que es dura, angulosa, y por dentro es casi casi el paraíso en la tierra. Sí, exactamente. La verdad que parece que no hay un punto medio, pero bueno, aquí habría que volver a destacar ese carácter defensivo, ¿no? Y pues quizá el carácter de este reino que desde un principio se tiene que estar defendiendo por el norte y por el sur. Y sí, la verdad que cuando uno pasea por Granada te da ese aspecto fuerte, que yo creo que realmente es lo que iban buscando, ¿no? Defenderse, pero luego al interior era un verdadero paraíso y lo sigue siendo. Sí, sí, tanto que lo es. El que no haya estado, como os dije en aquel programa, el que no haya estado en la Alhambra de Granada no se puede morir sin ir a verla, porque si tuvieran que hacer ahora las maravillas del mundo moderno, la Alhambra tendría que estar, por supuesto, entre ellas. Bien, este reino, que como he dicho antes duró 2 siglos y medio, es un reino que duró 2 siglos y medio, pero sostenido con parihuelas en muchos casos. Fue un reino en guerra, permanentemente en guerra. Hacía treguas, las treguas a veces duraban, otras veces no duraban nada. La cuestión es que siempre estuvo con problemas bélicos en sus fronteras, tanto en el norte, por supuesto, con los castellanos, como en el sur con los benimerines. Es decir, le tocó a estos 24 sultanes nazaríes, les tocó estar siempre y en toda circunstancia a la defensiva, para mantener un reino que era, por otro lado, casi casi imposible de mantener. Sí, exactamente. Y como hemos comentado desde un primer momento, se tienen que, bueno, comienzan con ese vasallaje, algo que se dará hasta que, bueno, comienza su reinado, los reyes católicos, que ellos no contemplan el vasallaje, ¿no? Y sí, desde Fernando III, pasando por Alfonso X, Pedro I, en fin, todos los reyes castellanos tuvieron que luchar con ellos. Sí que es verdad que hubo periodos de paz y de tregua. Y bueno, esa fue la historia realmente de este reino. Los castellanos, durante estos 2 siglos y medio, mantuvieron una frontera bastante inestable y siempre que podían le daban una dentellada al Emirato de Granada. Esa es la razón por la cual ciudades plazas, que habían sido granadinas en origen, como por ejemplo Algeciras o Antequera, pasaron a ser castellanas a lo largo de este periodo. Bueno, el caso de Antequera es probablemente el más conocido, en 1410, que Fernando de Antequera, que ya se quedó con ese nombre y terminaría siendo rey de Aragón, pues conquista la ciudad. Era como una especie de gallardete que se ponían los nobles castellanos. Bueno, vamos a atacar a los granadinos, les quitamos una ciudad y esto a mí me sirve pues de cara al futuro para hacer méritos dentro del reino. Y luego, por su parte, los granadinos eran muy proclives a saquear la zona fronteriza. Es decir, que las razias y los ataques eran continuos. Quitando la época que no había treguas, lo normal es que esa frontera fuese una frontera tremendamente inestable, en la que había saqueos y ataques permanentes, un estado de guerra permanente, vamos. Sí, realmente esa va a ser la tónica de este reino. Y como tú has dicho, pues los cristianos van avanzando, van reduciendo territorio de este reino, pero también en cuanto pueden los cristianos van conquistando. Pero bueno, al final será un poco para nada porque los castellanos seguirán su lucha y seguirán conquistando tierra. De hecho, desde el final del siglo XV comienza a caer Ronda, Loja, Málaga
y ella al final, en 1489, lo haría Baza, Almería y Guadix, y así Es- hasta el final. Esto ya sería la guerra final cuando Isabel la Católica y Fernando el Católico se ponen a ello y deciden que hay que eliminar ese emirato por muchos tributos que les aportase. Lo consideran que es algo ya fundamental, que no pueden tener, que tienen que hacerlo porque la historia poco menos que se lo está demandando. Pero hasta ese momento ningún rey de Castilla se lo había tomado de esa manera. Bien, pues nos sirve de modo para de vez en cuando tomarles una ciudad, a veces por capricho, otras veces para defendernos de ataques previos. La cuestión es que, y esto es importante remarcarlo porque si no, no se entiende bien la historia del Emirato Nazarí, es que los reyes castellanos siempre tuvieron una gran ayuda por parte de los propios granadinos en el aspecto de que el reino en sí era inestable. Bueno, lo has comentado antes, Carmen, tuvieron 24 sultanes en el mismo periodo, creo que en Castilla, y 11 reyes en estos 250 años. Así que dentro parece que los cuchillos volaban por la alambre, las dagas, vamos, que andaban siempre peleándose con los unos y los otros. De hecho, si echamos un vistazo a la lista de sultanes de Granada, una de las cosas que nos damos cuenta es que hay muchos que son destronados, que vuelven una segunda vez, incluso algunos que vuelven hasta una tercera vez, como Mohamed IX, es decir, que están continuamente peleándose por ver quién es el emir, que es una de las cosas que debilitan bastante al reino. Sí, exactamente. Como tú bien dices, hay muchos de estos emires que se entronan y son depuestos y vuelven. De hecho, como tú decías, Muhammad IX llega hasta estar 4 veces en el trono. Y bueno, todo esto se da por los conflictos internos dentro de los linajes nazarí, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que se da en cualquier corte, donde siempre hay un tira y afloja en el que el poder y el trono es lo que se quiere conseguir, ¿no? Y bueno, pues aquí entraría quizá dentro el linaje de los Abencerrajes, que fue un poderoso linaje que comenzó, bueno, con estas batallas a intentar poner en el trono a quien ellos querían. Y todo empezaría exactamente con Mohamed IX, de hecho. Los Abencerrajes eran, para que nos entendamos, un nombre tan maravilloso como Abencerraje, Abencerraje creo que viene de Albanus Sarray o algo así, de la palabra en árabe, que al final lo castellanizamos como Abencerraje. Estos eran lo más parecido a una familia nobiliaria, ¿no? Como los duques de Alba, una cosa así, ¿no? Del Emirato de Granada. Sí, exactamente, algo así, pero también, por ejemplo, entrarían aquí los Venegas dentro de esta primera disputa, que también sería un linaje importante dentro de esta familia nazarí. Los Venegas es un apellido bastante común en el mundo hispano, por cierto. Sí, de hecho, bueno, el nombre de aquel momento sería Vanigas, algo así. Y ha derivado en nuestro Venegas, que ya digo, no sé en América, pero desde luego en España creo que todos conocemos, de una manera u otra, conocemos algún Venegas, para que veáis que al final en la historia todo tiene importancia y las cosas la historia no es lineal del todo, es decir, van apareciendo cosas, como comentaba en la contrahistoria de España, es un bosque y hay un montón de árboles que van muriendo, otros aparecen en su lugar, pero siempre quedan árboles muy antiguos que permanecen ahí y que no se terminan de morir nunca. Bien, pues en este caso algunas cosas, como por ejemplo los nombres, nos han terminado llegando. Pero bien, estas peleas dinásticas, estos golpes de estado continuos por parte de los nobles, terminaron debilitando muchísimo al final, políticamente, a un reino que por otro lado, que desde el punto de vista económico no era débil en absoluto. Habían conseguido construir un estado, digamos que próspero, desde luego más próspero que otros, desde luego que muchos de Europa en aquel entonces. No hay nada parecido a la Alhambra en, qué sé yo, en Alemania o en la Alemania de la época, quiero decir, o en, no digamos ya, en el norte de Europa. Es decir, que al final, en buena medida, los que se cargan el Emirato de Granada son los propios emires nazaríes. Sí, exactamente. Que entraran en este bucle de disputa y realmente de guerra civil entre ellos es lo que hace que bueno, que la corona cristiana, bueno, que la corona de Aragón y de Castilla vayan ganando terreno y puedan aprovechar estas trifulcas internas.
Bien, esta inestabilidad es la que aprovechan en última instancia los reyes católicos. Ellos no son tontos, bueno, de hecho ninguno de los dos tenía de tonto un pelo, y ven que hay, por un lado se ha acabado la tregua, que los propios granadinos ponen fin, era una de las muchas treguas que habían ido firmando. Por otro lado, Castilla ya tiene las manos libres porque ha terminado su guerra civil, Aragón también las tiene, son además dos reinos grandes. Y por otro, se encuentran que dentro de Granada hay una pelea interna en la que ellos pueden intervenir y lo hacen. De hecho, lo que consiguen es ir jugando con los distintos candidatos. Sí, exactamente. Y aquí ya entrarían los tres últimos monarcas, Muley Hacén, El Zagal y Boabdil. Boabdil siendo hijo de Muley Hacén y El Zagal hermano de este. Y aquí entrarían, bueno, esta disputa y que sería aprovechada por los reyes católicos. Que los reyes lo aprovechan hasta el final, claro, y van jugando con unos y con otros. En este caso, el realmente habilidoso fue Fernando el Católico, que les tomó la medida desde el primer momento. Sabía, no sé cómo, probablemente por pura observación o porque se lo habían contado sus agentes sobre el terreno, que la clave para gobernar Granada era controlar la capital, es decir, la ciudad de Granada, y tener al emir sometido, es decir, que fuese un vasallo directo. Y ese vasallo haría lo posible por conservar la corona, no tanto para de cara a los castellanos como de cara a sus competidores internos, esencialmente. Sí, exactamente. Sí, sí. De hecho, quizá esta estrategia empezó a usarse en la batalla de Orihuela, cuando don Álvaro de Luna anima de alguna manera a Juan II a hacer exactamente eso, a intentar quitar del trono a Muhammad IX, que era quien estaba en ese momento, y poner a un emir que fuera favorable a ello, que cediera, que de hecho es lo que ocurrió con Yusuf IV, que bueno, acepta aumentar las parias, también liberar a cautivos cristianos e incluso deber asistir a las cortes castellanas. Y bueno, esto fue también una de las cosas que alimentaron mucho más el odio que se podían llegar a tener entre el propio reino. ¿Cómo asistir a las cortes castellanas? ¿Me estás hablando de Granada dentro de las cortes de Castilla? Sí, o sea, realmente sería ser vasallos completos y, bueno, ser como parte del reino a modo de un noble más dentro del reino de Castilla. En cierto modo, sobre todo ya a partir del siglo XV, el reino de Granada ya estaba completamente satelizado por parte de los castellanos. Habían pasado los momentos heroicos del siglo anterior, cuando todavía soñaban siquiera con plantarle cara. Lo que comentaba antes, que a partir de mediados del siglo XIV, de la pérdida del estrecho de Gibraltar en torno a 1340, bien, a partir de ahí la única manera que encuentran de sobrevivir es convirtiéndose en algo parecido a una especie de marqueses musulmanes dentro de Castilla, que gobiernan su zona de la península, una zona relativamente inaccesible, la gobiernan a su manera y tienen que pagar por estar ahí. Nada más, ocupan una parte de la península y pagando el alquiler, en cierto modo. Sí, exactamente, pagando esas parias que bueno, sería la tónica desde el primer momento. Aun con todo, y así hasta el final. Pero aun con todo, Carmen, llegaron a organizar el propio reino de una manera bastante eficiente. Había provincias, había las coras, las famosas coras, había una administración que recaudaba impuestos, había una organización interna administrativa. Vamos, que no estamos hablando de que el reino de Granada fuese Granada y los alrededores, sino que construyeron un reino bastante viable durante mucho tiempo. Es más, y aquí viene una pregunta que no sé si me podrás responder. Vamos a hacer un poco de historia contrafactual. A mí no me gusta mucho hacerla, pero bueno, hay historiadores que les encanta. Bien, vamos a poner por caso que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1480 deciden que no es el momento de invadir Granada, que tienen otras cosas que hacer y no se produce esa guerra.
y el reino de Granada se mete ya de lleno en el siglo XVI y entre unas cosas y otras al final pues les dejan en paz. ¿Tú crees que hubiera podido sobrevivir? Yo creo que no. Sobre todo por las disputas que tenían internamente, o sea, eso iba a acabar de alguna manera. Quizá pues hubiera sido ya entrado el siglo XVI, pero no creo que hubiera llegado más allá de la mitad del XVI. Yo creo que no. O sea, ¿que crees que llevaba inserto la semilla de su propia destrucción, ese emirato? Sí, yo creo que desde el primer momento, asumiendo ese carácter de vasallaje, de alguna manera estaba abocado al final. Incluso aunque hubieran los reyes de Castilla, ya convertidos posteriormente en reyes de España, hubieran aceptado que tenían esa excepción en el sur del país y que podían seguir así durante tiempo indefinido, cobrando sus tributos y todos están contentos. Es decir, ni con esas al final hubiera terminado subsistiendo aquello. Hasta es posible, ¿tú crees que se hubiese terminado el propio reino dividiendo en que las coras se hubieran independizado? Es más, durante la última guerra, la guerra de Granada, que es una guerra de Granada contra Castilla, pero también una guerra civil dentro del Emirato, lo que hacen los distintos candidatos es ir tomando zonas, es irse, pues qué sé yo, a la Cora de Bayana, que es lo que es actualmente Almería y el norte de Granada, o se iban a la de Tacuruna y entonces ahí se hacían fuertes. La de Tacuruna es lo que es hoy la provincia de Málaga. Es decir, que se hubiera terminado segregando en distintos pequeños emiratos también es una posibilidad. Sí, probablemente es lo que hubiera pasado, porque como tú has comentado, cada uno de estos tres últimos monarcas toma una zona. Pero bueno, igual que ocurrió con el resto de Al-Ándalus, cuando se van conformando los reinos de Taifa, ha ocurrido lo mismo y al final seguramente hubiera acabado desapareciendo. Bien, si tú tuvieras ahora mismo, y ya vamos a ir terminando, que se nos acerca el final del programa, vamos a ir poniendo el broche final, Carmen, si tú tuvieras ahora mismo que poner tres edificios, uno va a ser la Alhambra, como es obvio, bueno, a lo mejor me sorprende si me dice, pues no, la Alhambra no, lo dudo, pero bueno, tres edificios que nos dejó el Emirato de Granada y que sean fundamentales para entender aquel periodo histórico y aquella realidad política que fue el Emirato nazarí. ¿Cuáles nos dirías? El primero, ya está adjudicado el título, es la Alhambra, sin ninguna duda. ¿Y cuáles serían los otros dos? Esto creo que a los contraescuchas les va a ser muy útil, porque si viven por allí o viven en otras partes, pero deciden viajar por esa zona de España, pues podrán verlo con sus propios ojos y enriquecer el conocimiento del Emirato de Granada al que siempre asociamos con la Alhambra. Sí, pues yo diría quizá la madraza, por la importancia que tiene este edificio, y quizá el Maristán, incluso el Palacio de Dalahorra. Bueno, háblanos de esos edificios porque para mí son desconocidos o prácticamente desconocidos. A ver, la madrasa. Vale, ¿Dónde está? ¿Cómo se llega hasta ella? ¿Y cómo es? bueno, la madraza hoy está enfrente de la Capilla Real. De hecho, bueno, seguramente mucha gente lo conozca, sobre todo los universitarios de Granada, porque ahí se realizan bastantes conferencias. Y queda algo de verdad de lo que fue en su momento. Eso fue una antigua, fue universidad o bueno, centro de estudios en este momento. Y podemos ir allí, pues ya digo, que está al lado de la catedral, o sea que tampoco tiene mucha pérdida. Sí que es cierto que está en ese callejón donde está la Capilla Real, pero no tiene más pérdida. Tiene un horario de visita como en todos sitios, pero bueno. Y el Maristán es un edificio, bueno, es que no queda nada hoy realmente del Maristán, eso es un solar, que da mucha pena verlo, la verdad. Y fue hospital en este momento. Y bueno, hay bastante lucha y bastante conflicto de intentar recuperarlo, pero bueno, no queda nada. O sea, cuando paseas podríamos acceder a él por la calle de San Juan de los Reyes y realmente no queda nada. Y bueno, el Palacio de Dalahorra es un palacio que, a ver, cómo llegar hasta él. Quizá desde el Arco de Elvira sería fácil.
subir hasta él. Es un palacio bueno, que tuvo bastante importancia porque Aisha, la madre de Boabdil, residió en él. Además, un palacio que tuvo bastante importancia en época zirí. Bueno, la propia Puerta del Virá también es de esa misma época, ¿no? Sí, bueno, sí, zirí, realmente sí. Es decir, que es anterior, ya estaba hecha cuando llegó a la mar a Granada. Pero esta es una de las puertas, Sí, seguramente la más famosa de toda Granada. sí, exactamente. De hecho, bueno, uno de los primeros asentamientos de lo que es la ciudad de Granada fue esa zona. Claro, eso es lo que se llamaba entonces la Medina Garnata, que es de donde viene el nombre. De cualquier modo, la Granada actual, como ya conté en aquella contrahistoria, fue muy transformada por los reyes católicos. Transformada para bien, ¿eh? Es decir, hicieron la ciudad una catedral fastuosa, preciosa, construyeron palacios, construyeron la propia capilla real donde están enterrados. Es decir, para Fernando e Isabel, la conquista de Granada, el poner fin a ese pequeño emirato, para ellos fue el gran capítulo de su gran obra, su gran legado. No fue el descubrimiento de América, porque cuando se murieron ambos, pues aquello no sabían muy bien hasta dónde podía llegar. Si pudiésemos viajar en el tiempo hasta principios del siglo XVI, hasta el año 1503, un año antes de que muriese Isabel la Católica, y les preguntásemos en qué pueden ustedes resumir su reinado, seguramente te dirían que en la conquista de Granada. Sí, seguro que sí. Para ello, hombre, al final fue reunificar todo el territorio de la península. Y la ciudad, la Casi todo. ciudad la pusieron preciosa, invirtieron en ella. De hecho, años después, en tiempos ya de Carlos I, los reyes siguieron yendo para allá. El palacio de Carlos V en la Alhambra no se construye por capricho, se construye porque realmente en esa ciudad los reyes solían ir y la seguían teniendo pues tan tarde como en 1530 como una de sus ciudades fundamentales, al punto que llevaron una chancillería allí, y solo había dos en toda Castilla, una en Valladolid y la otra en Granada. Es decir, que cuando entraron en aquella ciudad, que llegó a estar muy poblada en tiempos del Emirato, les arrebató el corazón a los reyes cristianos. De hecho, ¿cuánta población llegó a tener? Porque esto lo he leído en distintos sitios y la verdad es que no sé muy bien. Hay muchísimos datos. Unos te dicen que hasta 200.000 habitantes, a mí me parece excesivo. Otros que sí 100.000, que sí 150.000. Realmente la Granada nazarí llegó a estar muy poblada, más que el promedio de las ciudades castellanas de la época. Sí, sí, sí. De hecho, como he comentado antes, hay estudios sobre la economía del reino nazarí en el siglo XVI y sorprende, no sé la cifra exacta, pero sí que es cierto que se comenta mucho que había un número muy elevado de población, mucho más que en otras zonas. Claro, en parte piensa que se habían beneficiado de que muchos musulmanes expulsados de la Vega del Guadalquivir habían terminado allí, más luego, como bien nos comentabas antes, otros que llegaban desde el norte de África, aprovechando las buenas oportunidades de negocio que traía el Emirato. Es decir, que es verosímil, no sabemos exactamente cuánta, porque las fuentes no abundan precisamente sobre esto. La semana pasada, no sé si lo has escuchado, Carmen, hicimos, Alberto y yo, hace 2 semanas exactamente, un programa sobre demografía histórica. Y claro, al final, cuando tienes que calcular, si no tienes partidas de bautismo ni censos, tienes que ir al territorio. Y lo que sí sabemos es que la Granada nazarí era una ciudad extensa, que ocupaba parte de lo que hoy es la Granada actual, que es una ciudad grande. Sí, claro, no solamente era Granada, sino que también era Almería y parte de Málaga. Bueno, Almería había tenido... Málaga y Almería no eran tan grandes como por supuesto son hoy, especialmente Málaga. Málaga es una gran ciudad. No sé dónde leí que cuando llegó Fernando el Católico en 1487 habría como 10.000 habitantes, más o menos. Lo único que Málaga era una ciudad muy difícil de conquistar, de hecho le costó bastante. Y Almería había atravesado su periodo dorado en torno al siglo X, XI. En aquel momento el puerto más importante era el de Málaga, y no hay más que ir a Málaga y verlo. El Alcázaba imponente que está encima del Gibralfaro, creo que se llama este monte. Todo esto los nazaríes supieron utilizarlo en su beneficio bastante bien.
es decir, toda esta arquitectura defensiva que desarrollaron, y si uno viaja por lo que fue el antiguo Emirato de Granada, que hoy conforma 3 provincias españolas, Málaga, Granada y Almería, es común ver que no hay pueblo o ciudad que no tenga su fortaleza. En muchos casos provienen de periodos anteriores, pero que fueron reforzadas de manera significativa durante el periodo nazarí. Sí, exactamente. De hecho, por ejemplo, yendo a la Alpujarra, recuerdo ver en una montaña aislada, que no tendrían, que bueno, que no sé cómo se accedería en su momento a ella, en los restos de lo que fue una fortificación y un castillo. No encontré datos sobre eso, pero sí, cuando vas por la carretera lo puedes llegar a ver, y bueno, pues así en cualquier otra zona. Sí, es para quien quiera hacer un viaje, por ejemplo, de Málaga a Almería por el interior, pasando por Granada, va a atravesar un montón de pueblos y en muchos de ellos se va a encontrar estas fortalezas, generalmente subidas encima de un cerro, porque ahí la geografía, una vez más, el primer tiempo de la historia brodeliano corrió en su auxilio. Es una orografía muy accidentada, la de estas 3 provincias en su interior, y en su costa también. Las montañas caen en muchos casos sobre el mar y eso les permitió que tomar una ciudad como Guadix o Baza podía llegar a ser realmente complicado, porque la ciudad estaba muy bien defendida. A poco que tuviese un cerro con un castillo encima, pues para los medios de guerra de los siglos XIV o XV, aquello se podía envenenar bastante para el ejército sitiador. La propia Granada capital también era difícil de conquistar, tanto que los reyes católicos tuvieron que crear una ciudad para conquistar a otra, la ciudad de Santa Fe, que hoy está a las afueras de Granada. Sí, exactamente. Granada y, bueno, no solamente la ciudad, ¿no? Como tú has dicho, todo el reino, pues presenta esa complejidad y que incluso pues, hoy todavía, ¿no? Todo lo que vemos por ese camino son montañas y la dificultad que conllevaba. Esas montañas que en su momento pues les sirvieron, entre otras cosas, para defenderse. Una de las características de la península ibérica es su orografía, y esa orografía ha hecho que tengamos el país de norte a sur y de este a oeste lleno de castillos. No es casual que uno de los reinos se llamase Reino de Castilla y su escudo lleve un castillo con 3 almenas, vamos. Es decir, que cuando hoy pensamos, claro, con guerra aérea y tenemos unos ingenios de guerra tan sofisticados, que estas cosas pues rara vez nos aterrizan en la cabeza, pero en aquel entonces, en el momento en que contabas con una posición elevada, no digamos ya si contabas con 3 o 4, realmente una ciudad se convertía en muy difícil de conquistar, y esa fue una de las ventajas con las que contó Granada, que no tenía Sevilla, por ejemplo, que no tenía Córdoba, que son ciudades llanas. Bueno, a Córdoba se le llama Córdoba la llana por algo, en el fondo de un valle, y a poco que un ejército superior y con suficientes recursos le pusiese sitio, pues la ciudad terminaba por caer. En el caso de las ciudades granadinas, pues no sucedía, porque estaban muy bien defendidas por esos castillos encaramados encima de los cerros, y además con un ejército como el granadino, que empezó muy pronto a emplear, por ejemplo, la pólvora. Ya en el siglo XIV y XV ya estaban empleando medios de guerra modernos. Sí, exactamente. Y ahí es donde se ve pues el tener que reforzar las murallas que habían quedado del reino almohade, sí, y tener que adaptarse. Claro, esas murallas no servían para aguantar las bombardas de finales del siglo XV. Bueno, pues con esto ya podemos ir dando por terminado este programa. Espero que os haya gustado. Hemos evitado, a propósito, Carmen y yo, una lista de reyes, una lista cronológica de los eventos del Reino de Granada, porque si no, pues no hubiese sido una contrahistoria. La contrahistoria trata, cuando abordamos algo aquí, de verlo a vista de pájaro, ¿no? Para que entendamos el periodo. En el caso del periodo, y en este caso el Emirato de Granada, que es un gran desconocido muchas veces más allá de la Alhambra. Llegan sobre todo los extranjeros a Granada, se quedan extasiados ante la contemplación de la Alhambra y no saben muy bien qué tipo de emirato hizo posible algo como eso. ¿Por qué se terminó construyendo algo así? Y cómo una ciudad como Granada, que en principio no es ni ribereña de un gran río, está a orillas del río Darro, bueno, el Genil no pilla lejos, pero vamos, que no es el Guadalquivir y que tampoco es costera, pudo llegar a tener una importancia clave
en el crucial, vamos, durante varios siglos de la historia de España. Muy bien, Carmen, pues ha sido un placer tenerte hoy aquí. No, el placer ha sido mío. Bien, lo próximo que vamos a hacer, si te parece, es una contrahistoria sobre la Alhambra, monográfica. Sí, claro, por mí encantada. Pero con Alberto Garín, ya se lo he dicho, hablé con él esta semana que está en Guatemala, hablamos por teléfono y le dije, oye, que voy a hacer un programa con una historiadora del arte como tú, que está en Sevilla y que sabe mucho de esto y que además es granadina. Entonces le pregunté si él conocía bien la Alhambra, me dijo que sí, así que cuando Alberto vuelva de Guate, que será pues ya para el mes de diciembre de Guatemala, que está allí ahora, pues nada, nos ponemos a hacerla, me traigo aquí a Alberto al estudio, te conectamos por teléfono y hablamos de la Alhambra, que es una maravilla. Pues yo encantada, cuando queráis. La conoces bien, supongo, claro, como granadina. Sí, claro. Habrás estado allí muchísimas veces. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Carmen. Espero que os haya gustado. Esta historia queda completada ya, esta historia del Emirato de Granada queda completado ya y cerrado lo que empecé hace unos meses con la Guerra de Granada. Espero que os haya satisfecho a los que teníais la duda de dónde venía ese Emirato, cuándo había nacido, por qué había existido durante todo ese tiempo y cómo terminó cayendo. El cómo terminó cayendo, la parte final ya os la expliqué en aquel programa y espero que con esta contrahistoria de hoy hayáis entendido la razón por la cual los reyes católicos decidieron darle la última dentellada ya a finales del siglo XV. Muy bien, queridos amigos, pues con esto acabamos ya, sí que sí. Ya sabéis, mañana tenemos contraportada, creo recordar, sí, porque hicimos contraplano la semana pasada que estuvo López Linares, así que os espero en la contraportada. Hasta mañana, amigos.